Buenos días, niños y niñas del quinto grado. Nuevamente con ustedes la profe Luz con el repaso y la retroalimentación del área de educación religiosa. Bueno, mis queridos niños, vamos a repasar los temas que hemos tratado. Como primer tema hemos hablado de la oración, ¿no es cierto? Benjamincito, ¿qué era la oración? Es un diálogo entre Dios y los hombres. Muy bien, Benjamín. Es un diálogo entre Dios y los hombres. No olvidemos ya la oración. Es la comunicación, pues, niños, con Dios, ya sea para hacer una petición, para expresarle mis preocupaciones, mis pensamientos, mis emociones, o simplemente para ofrecerle pleitesía y agradecimiento, ¿no es cierto? Para alabarlo. A través de la oración yo puedo acercarme más a Dios, puedo estar junto a Él, ¿no? Conversar con Él y que Él me escuche pues a través de mis peticiones, a través de mis ruegos. Entonces no olvidemos, mis cariños míos, que la oración es un diálogo hacia Dios, es una expresión llena de fe. ¿Y qué será la fe? Hemos avanzado, ¿no es cierto? ¿Qué era la fe? Era creer en Dios. Orar es hablar con Dios. Ante todo, recuerden, como dijo Benjamín, es un diálogo. Hablar de corazón a corazón, ¿no? Desde mi corazón hablo con Él. A veces se piensa que es como una acción del hombre, por eso se convierte en un monólogo. Monólogo quiere decir que siempre lo hacemos, pero que no debe ser así. Cuando oramos, debemos orar con toda nuestra fe, lleno de un corazón puro, para que Él nos pueda entender y escuchar. Así como se leyera, Brisbane, como si le leyera a Dios un libro o mi lista de peticiones, ¿no? Tantas peticiones que tenemos. Miren, hemos avanzado en la oración, de la oración que Jesús pues nos había Padre enseñado. nuestro. Jesús nos había enseñado esta oración, el Padre nuestro, ¿no? Y cuando nosotros orábamos esta oración del Padre nuestro, pues no teníamos que hacerla como un monólogo. Eso significa que no teníamos que rezar por rezar todos los días. Y como trabalenguas todavía, a punta de carrera ustedes. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, no sé. Teníamos que orar con fe, con un corazón abierto, ¿no es cierto? En el que Jesús y Dios nos escucharan, porque Jesús nos enseñó y nos dijo que a través de esta oración podía, pues, nuestro Dios Padre escucharnos. O sea, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No? Que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Quiere decir, santo sea el nombre de Dios. Venga a nosotros tu reino, que todo el reino que esté en los cielos, que es de dicha, de gloria, que venga pues a la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. No significa que nos va a dar pan. Significa pues que nos va a proveer de alimentos, de vestimentas, que va a bendecir a nuestros padres para que nuestros papitos pues no les falte el trabajo, no les falte el dinero, la bendición, ¿no es cierto? Perdona nuestras ofensas. Todo el mundo, a veces nos paramos ofendiendo entre niños, los papás con los hijos con los papás. Que perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? No nos dejes caer en tentación. Muchas veces estamos tentados ante muchas situaciones, como a la flojera, que es una tentación, ¿no es cierto? Y líbranos de todo mal, que nos libre del pecado, de esta enfermedad tan grave y que nos da mucho miedo como es el coronavirus. Espero que todos estemos sanitos y nos libre de eso, ¿no es cierto? Muy bien. Asimismo hemos trabajado lo que es la fe. Recordemos qué es la fe. La fe, mis queridos niños, era la fe significaba pues creer, ¿no es cierto? Creer, ese era fe, es aceptar la palabra del otro, entendiéndola y confiando que es honesto y por lo tanto
que por su palabra es veraz. Quiere decir, si yo tengo fe, pues yo voy a creer y lo que me diga la otra persona, sus palabras, ¿no es cierto? Entonces va a ser confiable, va a ser verídico para mí. Entonces, ese es tener fe, creer en el otro. Nos habla de fe para creer pues en Dios, en esa persona, Dios que está en los cielos, que no lo conocemos, pero que a través de nuestra fe sabemos que existe, ¿no es cierto? Así también Dios, porque hace millones, millones de años ha vivido y ha dejado pues vestigios de su existencia, ¿no es cierto? Para los católicos pues creer en Dios es tener fe, ¿ya? No olvidemos. La fe, recuerden que es un don. ¿Por qué, maestra, es un don? Porque es un regalo maravilloso. Un milagro divino es la fe. Eso nos lo dice el libro de Pablo, que es un don. Y también en Efesios capítulo 2, versículo 8. No podemos ser plenamente humanos sin amor. No podemos ser lo que debemos ser sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, ¿cómo yo le voy a agradar? Imagínense a Dios. ¿Cómo yo le voy a agradar si yo no tengo fe, si yo no creo en Él? Si yo no confío en Él, si yo no, mediante sus escrituras que están en la Santa Biblia, digo, ¿será verdad o será mentira? Eh, Así no le puedo agradar a Dios con dudas, no le puedo agradar con dudas, yo tengo que creer en Él. Entonces, creer es la fe. Y si yo tengo esa fe de creer, pues tengo un milagro, un don que Dios me ha dado. Así también, mis queridos niños, hemos hablado de las virtudes de María. ¿Se recuerdan? Las virtudes de María. Una de ellas era la obediencia. Una de las grandes virtudes era la obediencia, porque María, ¿recuerdan cuando se encontró con el ángel San Gabriel? ¿Qué le dijo? María, vas a concebir pues el Hijo de Dios. En tu vientre crecerá un niño al cual le llamarás, le pondrás de nombre Jesús, y ese será pues el Salvador, ¿no es cierto? Y María, ¿qué dijo? Dijo, no. ¿Qué dijo? No, no, no quiero, no quiero que haga el milagro Dios en mi barriguita, no quiero que haya un bebé. ¿Así dijo? No, Claro, dijo sí, sí. sí. Ella estaba prudente. Muy bien, claro, obedeció, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía fe, confiaba, creía en Dios. Fue obediente a todos los mandatos de Dios. Cuidó de su hijo hasta el día de su muerte, ya, al niño Jesús. Obedeció el mandato de Dios, el cual el mensajero era el ángel San Gabriel. Ya no olvidemos. Entonces, la primera virtud de María era la obediencia. Si les pongo en el examen, ¿cuál es la primera virtud más grande de María? La primera, ¿qué me ponen en el examen? La obediencia. La obediencia. ¿Y cuántos de ustedes, cariños míos, cuántos de ustedes les falta de repente ese don? Muchos de ustedes no son obedientes, les falta esa virtud. Muchos de ustedes no están obedeciendo a mamá ni a papá. Cuando les dicen, haz la tarea, uy, flojera para la tarea, un ratito, de acá un ratito, ¿no es cierto? Y no hay compromiso para ser unos buenos niños. Entonces, otras de las virtudes también de María, vamos a recordar, era fe y esperanza. Fe porque creía en Dios y esperanza porque ella sabía pues que su hijo había venido para salvar el mundo, ¿ya? Ya. Otra de las virtudes, pues, de María también era la humildad, mis queridos niños. Recuerden que María fue siempre una mujer humilde, muy sencilla, ¿no es cierto? Que a través de esa virtud, pues, agradó a Dios. También otra de las virtudes era la caridad. Recuerden que en las diapositivas, cuando yo hice la clase, recuerdan que les dije que a través de la caridad visitó a su prima Isabel, que estaba embarazada, que ya era mayor de edad, y le dijo, ¿sabes qué, prima?
yo te voy a ayudar. A pesar que María también estaba embarazada, cómo era de caritativa, que fue donde su prima para apoyarla. Porque imagínense una mujer ya mayor y embarazada, no creo que pueda hacer muchas cosas, pero María, que fue caritativa, pues fue a brindarle su apoyo. También María, recuerden que en una de las fiestas, ¿cómo se llama? Cuando estaba pues los discípulos de Jesús y Jesús, se le terminaron en esa fiesta el vino. ¿Y qué dijo María? Pues estaba ahí, ¿no? Atenta a todo eso. Y dijo a su hijo, se ha terminado el vino. Y Jesús le ordenó, ¿no? Para que llenara las vasijas de agua y pues se llenara y él convirtió de vino. María ordenó a las personas de la fiesta, a los encargados, a que llenaran pues todas las vasijas de agua. Y Jesús pues las convirtió en vino. Por eso es que María tiene un montón de virtud, porque siempre estuvo acompañando a Jesús, siempre estuvo atenta, siempre fue caritativa. Y la oración, ni qué más decir. María junto a su niño desde muy bebé, pues le enseñó ese ejemplo, esa virtud de la oración, porque ella también se comunicaba con Dios Padre a través de la oración. Y misionera o misionera, que significa que ella pues seguía la misión de Dios, lo que le había encargado Dios, seguía. Entonces, ella nunca dijo no, nunca dejó de creer en Dios, en su Hijo y en la salvación. Por eso su vida fue también echada, fue dada a la misión de la salvación, junto con su Hijo. Entonces, estas virtudes, mis queridos niños, no debemos olvidar. La primera es la obediencia y también estas virtudes, la fe y esperanza, la humildad, la caridad, la oración y la de ser misionera. Asimismo, hemos avanzado, mis queridos niños, Jesús como hijo de Dios. Recuerden, Jesús nos ha dado a conocer que Él era hijo de Dios en su autoridad, sus milagros, sus palabras, su oración y muerte. Los testimonios de los primeros cristianos no hacen sino corroborar esta manifestación y sacar consecuencias. Recuerden, mis queridos niños, Jesús, como ninguna otra persona, Él juntaba a millones de personas que le escuchaban, pues la palabra de Dios. Además, Jesús como hijo de Dios, pues hace milagros. ¿Quién hace milagros ahora en día? A ver, nadie, ni en toda la historia, nadie. Solamente fue Jesús como hijo de Dios. Entonces, con esos milagros, Él nos da a conocer, pues, que es hijo de Dios, que es hijo de Dios. Entonces, asimismo también Jesús a través de sus milagros, resucitando los muertos, sanando a los paralíticos, a los endemoniados, ¿no es cierto? Y en todas sus acciones, Él demostró que era hijo de Dios. Muy bien, Jesucristo, hijo de Dios. Vamos a ver, lo voy a agrandar. La visión histórica y exegética, dice, ¿no? Quiere decir la visión de la historia y a través de la Biblia. ¿Cómo es que este señor que está juntando a un montón de personas, este señor que es tan humilde y está lavando los pies de sus seguidores llamados discípulos, de los hombres que confían y creen en él, cómo este personaje pues se hizo llamar hijo de Dios? ¿Por qué? Dice, porque manifiesta su divinidad, dice. Yo soy Dios y soy el hijo de Dios. Y se fue manifestando en todas sus acciones, ¿no es cierto? Tan solo él hablaba y juntaba a un montón de personas que le escuchaban. ¿Por qué? Porque era el hijo de Dios. Jesús comienza su vida, dice, con el anuncio de la venida del reino de Dios, ¿no es cierto? Quiere decir,
su vida pública, después de haber crecido ya hacerse bautizado a los 33 años, empieza pues su vida pública y dice, pues yo soy el Hijo de Dios y he venido a salvar el mundo. Pero no lo dice porque sí, sino lo dice a través de sus actos, de sus milagros, ¿no es cierto? La autoridad de Jesús. Hablaba como quien tiene autoridad. Así, obsérvenlo acá. Jesús hacía lo que no había hecho ningún profeta, cambiar la ley de Moisés, interpretarla de tal manera que equivalía a una nueva manera de entenderlo. Quiere decir que antes de Jesús había otros personajes, profetas, que sí hablaban pues de las escrituras, pero que nadie, como Jesús, nadie hablaba con palabras tan sencillas y tan profundas, pues que llegaba a cada una de las personas y les llegaba al corazón. Además, no había ningún profeta que pues hacía milagros como nuestro Señor el Salvador. ¿No es cierto? Que ya les repito, que resucitaba muertos, que botaba a los demonios de los cuerpos de las personas endemoniadas, inclusive este simple hecho, este acto de humildad en el que lava los pies de sus discípulos, no había ninguna otra persona, solamente aquel que se llamaba o se hizo llamar el Hijo de Dios y que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Julián, ¿estás levantando la mano? Dime, cariño. Profe, Dime. profe, hasta, hasta, hasta Jesucristo, el Hijo de Dios, podría salvar a quien sea en que estaba el peligro. Claro, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si nosotros le oramos con toda nuestra fe, con el corazón abierto, yo sé que nuestro Señor Jesús, la Virgen, su madre y Dios mismo va a interceder por nosotros, va a cubrirnos con su manto piadoso para que no nos pase nada, para que esta enfermedad del coronavirus pues no nos ataque, no nos dé, no nos mate, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos que Sí, tener mucha fe. Jesús, hijo de María, es el último tema que hemos tratado. Recuerden a María como la mujer sencilla, llena de virtudes, y acá pues está el ángel San Gabriel dándole el mensaje, ¿no es cierto? El hecho más importante, dice, de la historia es que el Hijo de Dios tomó carne en las purísimas entrañas de la Virgen María, haciéndose hombre para habitar entre nosotros y salvarnos del pecado. La Virgen, por tanto, es Madre de Dios. ¿Ya? La Virgen es Madre de Dios, como también es Madre nuestra, de todos los hombres y mujeres, especialmente de los cristianos. ¿Qué quiere decir eso? De las personas que creemos en Cristo. A esas personas se les llama cristianos. Asimismo, Jesús, hijo de María, pues Jesús, recuerden, nos los ha entregado en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí pues nos los entrega mediante su discípulo Juan nos los entrega. Nos dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y Juan, el discípulo amado de Jesús. Y Jesús les dijo, mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, ¿no es cierto? Bajo ese ejemplo, pues nuestro Señor nos los ha entregado a su propia madre, para que sea madre nuestra. Por eso nos dice que en el Calvario Jesús nos las entregó como madre, momentos antes de morir, viendo a su madre y al discípulo amado que la acompañaba. Ese discípulo amado pues era Juan. Dijo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y eso lo podemos corroborar en el libro, pues, queridos niños, de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. ¿Ya? Muy bien. Finalmente tenemos Jesús, hijo de María, como un ejemplo. ¿Cómo es que esta mujer, María, pues le acompaña a Jesús en todos los momentos de su vida? Y cómo el niño Jesús toma autoridad, a pesar que su madre toma autoridad
para decirle pues a su madre que está en los asuntos de su padre y su padre pues está en los cielos, Dios Padre, ¿no? Estaba en los cielos ese momento, ahorita ya está Jesús con él. Entonces, dice, la iglesia no cesa de exhortar a sus hijos, de llamar, ¿no es cierto? De invocar, de decir, ¿no? Para que vivan una devoción tierna y filial a la Santísima Virgen. Quiere decir que debemos también venerarla, honrarla a esta mujer, ¿no es cierto? A la Santísima Virgen María. Este último tema, es decir, de la Virgen, busca aumentar la devoción a la Virgen. Ahora nos pide, ojalá sepamos acudir siempre a ellos, pidiéndole que nos haga buenos hijos, buenos cristianos y seguidores fieles de su Hijo Jesucristo. Si nosotros oramos a la Virgen María, mis queridos niños, esténse seguros que pues la Virgen María va a interceder, porque ¿qué madre no escucha a sus hijos? ¿Qué madre no podría dar la vida por sus hijos? Nosotros somos sus hijos. Si la oramos, ella sé que va a interceder por nosotros ante Dios, ante su Hijo, para que nos pueda pues bendecir, para que nos pueda proteger, para que nos dé buena salud, también a nosotros y a nuestros familiares. Muy bien, mis queridos niños, hasta acá hemos concluido con todo el repaso del área de educación religiosa.